En la vastedad del cielo, donde las constelaciones trazan los caminos secretos del alma, Tauro emerge como un signo forjado en la tierra firme y coronado por el silencio de los valles antiguos. Es el guardián de la calma, el custodio de la belleza simple y del tiempo que madura con lentitud. Pero incluso en su serenidad legendaria, existe un fuego que, cuando se despierta, ruge como el toro que encarna su símbolo. Las cosas que enojan a Tauro no son meros caprichos, son fuerzas que rompen el equilibrio de su mundo cuidadosamente construido, grietas que amenazan su sentido de estabilidad, su placer por lo tangible y su fe inquebrantable en lo que permanece. Tauro detesta la prisa, porque el tiempo para él no es un enemigo sino un aliado. Quien lo apura desconoce su esencia, la paciencia no es lentitud, es sabiduría. El toro observa, analiza, espera, y cuando actúa, lo hace con la fuerza de lo inevitable. Por eso, cuando alguien lo arrastra hacia el caos del apuro, cuando lo empujan a decidir antes de sentir que el suelo está firme bajo sus pies, el enojo se enciende lento pero seguro, como una brasa oculta que más tarde arderá sin remedio. Tauro no grita de inmediato, primero resiste, luego se cansa, y finalmente explota, con la potencia de la tierra cuando tiembla. Nada irrita más al hijo de Venus que la traición de lo que ama. Es un signo de lealtad profunda, casi sagrada, y su entrega es total. Si Tauro confía en alguien, lo hace con todo su ser, sin reservas. Pero si siente que esa confianza ha sido usada, si percibe la sombra de la mentira o la inconstancia, su furia no será una tormenta pasajera, será un terremoto silencioso que arrasa con todo lo que había edificado. No hay vuelta atrás en ese punto. Lo que rompe la confianza de Tauro, muere para siempre en su corazón, y su mirada, antes cálida y serena, se vuelve distante, pétrea, irreconciliable. El desorden es otra grieta en su mundo perfecto. Tauro vive para los sentidos, la armonía de un espacio, la textura de lo natural, el aroma de la calma. Cuando el ruido, la confusión o el desorden irrumpen en su entorno, siente que algo dentro de sí se desajusta. Su paz interior se enreda en la maraña del caos ajeno, y su enojo se manifiesta no con palabras, sino con un silencio cargado de reproche, un silencio tan denso que parece más fuerte que cualquier grito. Quien conoce a Tauro sabe que cuando calla con rigidez, es porque dentro de él se libra una batalla entre la paciencia y la cólera contenida. Le irrita también la falta de respeto por lo tangible, por las cosas que él valora con esmero. Tauro no soporta el descuido, la ingratitud hacia lo que cuesta esfuerzo. Cuando ve que otros desprecian lo que él considera sagrado, la comida, el arte, el amor, la lealtad, el trabajo bien hecho, su corazón se llena de una indignación tranquila pero implacable. Porque para él, lo bello no es solo una forma, es un valor, una manera de agradecer a la vida por lo que ofrece. Burlarse de eso, tomarlo a la ligera, es una ofensa a su credo interno. El cambio repentino es su enemigo natural. No porque no pueda adaptarse, sino porque necesita comprender, asimilar, encontrar sentido antes de moverse. Tauro es el ciclo completo de la naturaleza, germina, crece, florece, da fruto. Cualquier intento de arrancarlo antes de tiempo, de forzarlo a abandonar lo que cuida, desata su enojo. No es miedo al cambio, sino amor por la continuidad, por el proceso. Cuando el mundo se mueve demasiado rápido, cuando todo parece volátil e incierto, Tauro siente que su centro se resquebraja. Entonces se aferra a lo que ama, a su rutina, a sus cosas, como si en ellas pudiera resistir el vendaval. Pero si alguien intenta arrancarle incluso eso, verá al toro embestir con toda la fuerza de su instinto protector. La manipulación es otra chispa peligrosa. Tauro puede ser paciente, dócil incluso, pero jamás tolerará sentirse controlado. Si percibe que alguien juega con su voluntad, que lo empuja con estrategias o chantajes, se volverá una muralla. Nadie mueve a Tauro si él no lo decide. Su enojo en ese caso no será explosivo, sino pasivo y firme, un muro de piedra ante el cual toda insistencia se desmorona. En su silencio obstinado hay una advertencia: no se puede forzar lo que pertenece a la tierra, porque la tierra, cuando se resiste, puede engullirlo todo. También lo irrita la superficialidad emocional. Tauro no soporta los vínculos vacíos, las promesas al viento ni los gestos sin fondo. Es un signo que ama con los sentidos, con la piel, con los años. Quiere autenticidad, consistencia, presencia. Si percibe falsedad, si siente que el otro está solo de paso o que sus palabras carecen de raíz, se retrae y su enojo crece como un rumor interno que pide respeto.
Tauro necesita sentir que lo que construye tiene un propósito, una solidez, una permanencia. La fugacidad lo hiere y la hipocresía lo enfurece. La crítica injusta es otro veneno que lo enoja profundamente. Tauro trabaja duro, busca hacer las cosas bien, y espera que su esfuerzo sea reconocido o al menos respetado. Cuando alguien desestima su labor o lo juzga sin comprender, siente que lo atacan en lo más sagrado, su sentido del valor propio. No estalla de inmediato, pero su mirada se endurece, su energía se retrae, y una vez más el silencio se convierte en su defensa más poderosa. Porque Tauro no discute por impulso, espera, observa y, llegado el momento, responde con una calma que corta más que la ira. En lo profundo, el enojo de Tauro es una manifestación de amor herido. Ama la estabilidad, el placer, la calma, la belleza, la fidelidad, y todo lo que atente contra eso provoca en él una reacción casi instintiva. Pero detrás de su furia, hay una nobleza inquebrantable. Su enojo no nace del capricho, sino de la defensa del equilibrio del mundo. Es la rabia del guardián, del constructor, del ser que protege lo que da vida y sentido. Y cuando la tormenta pasa, cuando el toro vuelve a su calma, la tierra se asienta de nuevo. Todo en él regresa a su curso natural, porque su naturaleza es la del ciclo eterno. Así, incluso en su enojo, Tauro enseña algo, que la furia no siempre destruye, que a veces también sirve para defender lo sagrado. Que incluso el toro que embiste lo hace para preservar el jardín que ama. Y que en el fondo de su enojo, como en el fondo de la tierra, siempre late el mismo corazón paciente que espera el regreso del sol. En las honduras del zodiaco, Tauro guarda una sabiduría ancestral que trasciende los siglos. Su enojo, tan temido por quienes lo presencian, no es sino la respuesta del alma terrestre ante la profanación de su santuario interior. Bajo la influencia de Venus, el planeta del placer y la armonía, Tauro vive en función del goce sensorial y del equilibrio. Por eso, su cólera surge cuando la belleza se corrompe, cuando la calma se interrumpe o cuando la dignidad de lo tangible se ve despreciada. No es un signo que se complazca en la confrontación, sin embargo, cuando el mundo le exige salir de su serenidad, se convierte en una fuerza irresistible, tan firme como las montañas que simbolizan su esencia. Hay en su enojo una dimensión sagrada. Tauro no solo protege su bienestar, sino también el orden natural que representa. Su temperamento no se enciende por vanidad, sino por justicia interior. Le irrita profundamente la invasión de su espacio, porque su entorno es su templo. La energía de Tauro está anclada a la tierra, y necesita sentir su territorio como una extensión de sí mismo. Quien penetra ese espacio sin respeto despierta una furia primitiva, una defensa que no se expresa en ruido, sino en una fuerza callada, inconmovible. Su resistencia es su arma, y su terquedad, un acto de preservación. No se trata de simple obstinación, sino de una fidelidad al ritmo natural de la vida, al modo en que las cosas deben fluir para permanecer. Otro aspecto que lo enoja profundamente, aunque a menudo no lo muestra, es la inestabilidad emocional de los demás. Tauro busca en las personas una constancia que refleje su propia estructura interna. Las emociones caóticas, las decisiones impulsivas o las actitudes cambiantes lo desconciertan y lo irritan, porque interrumpen su sensación de seguridad. Necesita sentir que quienes lo rodean no se desmoronan ante la primera dificultad, que saben permanecer, sostener, resistir. En el fondo, Tauro teme la volatilidad porque lo confronta con lo único que no puede controlar, la fugacidad de lo humano. Por eso, su enojo ante la inconsistencia ajena es también un llamado silencioso a la madurez, a la firmeza, a la estabilidad que él mismo encarna. En lo profundo de su enojo se esconde una exigencia de autenticidad. Tauro no soporta la impostura, las sonrisas falsas ni las emociones fingidas. Tiene un instinto infalible para detectar lo que no vibra con verdad, y su cólera interior se enciende cuando percibe que alguien actúa con doblez. Es un signo que prefiere el silencio honesto al discurso hipócrita, y si se siente rodeado de falsedad, se retrae, se encierra en su mundo, y desde ese aislamiento erige murallas que pocos logran cruzar. Su enojo no busca humillar, sino proteger la pureza de su entorno emocional. En su universo no hay lugar para la falsedad, cada cosa debe tener una raíz real, un propósito claro, una razón profunda. La ingratitud es otro veneno que lo irrita con una fuerza silenciosa. Tauro da mucho de sí, su tiempo, su esfuerzo, su presencia, su paciencia. Cuando siente que ese esfuerzo es ignorado o subestimado, su enojo toma la forma de una distancia irrevocable. No necesita venganza, le basta con retirarse.
Pero ese retiro es definitivo, y quienes lo han perdido comprenden demasiado tarde el peso de su ausencia. Su furia, entonces, no se expresa con violencia, sino con el poder del desapego. Una vez que cierra la puerta, no vuelve a mirar atrás. También lo enoja la falta de compromiso con lo concreto. En un mundo lleno de ideas que se desvanecen, de promesas sin forma, Tauro busca hechos. La palabra sin acción le resulta vacía, y la planeación sin resultados lo desespera. Su energía pertenece al reino de lo material, donde todo debe tener sustancia, estructura, resultado. Quien vive en la nube de lo efímero lo exaspera, porque siente que esa falta de raíces amenaza su propia estabilidad. No hay enojo más intenso que el de un Tauro que ha invertido su energía en algo o alguien que no se materializa, que no da frutos, que se queda en el aire. La falta de respeto hacia la naturaleza también puede despertar en él una furia antigua. Tauro siente la tierra como una extensión de su espíritu. Las flores, los árboles, los animales, los ríos, todo eso es parte de su alma. Cuando observa destrucción gratuita, desprecio por lo natural o abuso de los recursos, su cólera adquiere una dimensión casi mística. No es solo indignación, es la voz de la tierra que resuena en su interior, recordándole que su misión no es solo disfrutar de la vida, sino también protegerla. En su enojo hay una conciencia ecológica, un llamado a la preservación, una furia divina que defiende lo vivo contra lo que corrompe. Le enfurece la interrupción de su silencio, porque en ese silencio habita su centro. Tauro necesita momentos de quietud, de contemplación, de lentitud. Cuando lo rodean las demandas incesantes, los ruidos innecesarios, la presión por estar siempre disponible, se siente violentado. No soporta que le roben su calma, porque su calma es su raíz. En ese enojo silencioso hay una defensa de lo esencial, una rebelión contra el exceso de estímulos, una afirmación de su derecho a la pausa, al descanso, a la conexión con lo simple. Y sin embargo, tras cada expresión de enojo, Tauro se reconstruye. Su furia, aunque poderosa, no lo consume. Después de la tormenta, vuelve a sembrar, vuelve a cuidar, vuelve a amar. Su ira no es un fuego destructor sino un fuego alquímico, que transforma lo que toca. El enojo lo lleva a limpiar su mundo de lo que no sirve, a reafirmar sus límites, a recordar su propósito. Es una fuerza de purificación, un acto de amor propio, una manera de decir que su paz no está en venta. En su destino está la tarea de enseñar a otros el valor de lo constante, de lo que se construye paso a paso, de lo que no necesita ruido para ser poderoso. Incluso en su enojo, Tauro representa la grandeza de la resistencia y la dignidad de la estabilidad. Su cólera no busca destruir el mundo, sino preservar el orden natural de las cosas. En cada mirada firme, en cada silencio pesado, en cada límite que impone, hay una lección, que la fuerza no siempre grita, que la ira no siempre rompe, y que incluso en el corazón de la tempestad, la tierra sigue latiendo, paciente, inquebrantable, dispuesta a florecer de nuevo cuando la calma regrese. En el corazón del firmamento, donde los signos del zodiaco trazan la danza eterna de la energía, Tauro permanece como el pilar de la estabilidad, la voz profunda de la materia que respira. Su enojo, muchas veces malinterpretado, encierra una sabiduría que pocos comprenden, no es ira vacía, sino un recordatorio del poder de lo esencial. Cuando el toro se altera, no lo hace por debilidad, sino porque algo ha quebrantado el orden natural de su existencia, ese equilibrio entre placer y propósito que le da sentido al mundo. La cólera de Tauro es la voz antigua de la tierra reclamando respeto, la vibración de lo tangible exigiendo reconocimiento ante un universo que a veces olvida sus raíces. Detrás de su calma aparente existe una tensión silenciosa, una energía densa que se acumula lentamente. Tauro no estalla de inmediato porque su fuego es subterráneo, profundo, contenido. Pero cuando finalmente se libera, no es una llama errática, sino una erupción volcánica que no puede ser detenida. En ese estallido no hay caos, sino un ajuste natural del equilibrio perdido. Es la tierra sacudiéndose para restaurar su armonía, el espíritu del toro imponiendo su ley ancestral de justicia interior. Esa furia, cuando emerge, no busca venganza, busca restauración. En ella hay un acto de purificación, una exigencia de autenticidad que brota como un rugido primordial en defensa de la verdad. Uno de los aspectos más sutiles que despiertan su enojo es la falta de conexión con lo real. En un mundo de apariencias, de ilusiones digitales y máscaras emocionales, Tauro sufre al percibir la pérdida de lo genuino. Lo irrita la desconexión con la tierra, con los cuerpos, con las cosas que se tocan y se viven.
Su enojo ante esa distancia entre el ser humano y lo natural no es personal, es casi cósmico. Es el alma de la materia que grita a través de él, reclamando que volvamos a sentir con las manos, con el olfato, con la piel. En su furia silenciosa hay un llamado a la humanidad, recordar que lo real todavía importa, que el contacto aún cura, que la lentitud sigue siendo una virtud. También lo enfurece la falta de palabra. Tauro otorga a la promesa un carácter sagrado, porque para él, la palabra es una semilla que debe florecer en hechos. Quien promete y no cumple, quien dice y no sostiene, hiere la confianza que es la base de su universo. Su enojo frente a la palabra vacía no se expresa en gritos, sino en una retirada que tiene el peso del desprecio silencioso. No necesita demostrar su ofensa, su ausencia basta para que el otro comprenda que ha perdido algo irrecuperable. En ese distanciamiento se siente la fuerza de su ética. Para Tauro, la lealtad no es una opción, es una ley natural. La injusticia es otro detonante profundo de su cólera. Aunque muchos lo asocian con la calma, Tauro posee un sentido interno de la equidad tan fuerte como su voluntad. Cuando presencia el abuso, la manipulación o la deslealtad hacia los débiles, se convierte en un guerrero silencioso. No lucha con palabras vacías ni con gestos teatrales, su batalla es práctica, sostenida, tenaz. Defiende lo correcto con la fuerza del que no busca gloria, sino equilibrio. Su enojo ante la injusticia es el rugido de la tierra defendiendo a los suyos, el recordatorio de que el poder verdadero no está en la velocidad, sino en la constancia. El desinterés por el arte y la belleza también lo irrita, aunque rara vez lo confiese. Tauro vibra con la armonía de lo estético, con la forma, el color, la textura. Cuando se encuentra rodeado de fealdad, de negligencia hacia la belleza, su alma se perturba. No se trata de vanidad ni de gusto superficial, es que su espíritu necesita la belleza para respirar. El desdén hacia lo bello le parece una blasfemia contra Venus, su regente, la diosa del placer y del amor. Su enojo ante la vulgaridad o la negligencia estética es, en realidad, una expresión de dolor, el dolor de quien percibe la ruptura del vínculo entre el ser humano y lo sublime. También lo enoja la carencia de propósito. Tauro necesita ver dirección, sentido, fruto. La existencia sin rumbo, las vidas que giran sin destino ni raíz, le generan una incomodidad silenciosa. Siente la necesidad de guiar, de dar estructura, de convertir el caos en forma. Cuando los demás se rinden ante la apatía o se ahogan en su propia indecisión, su enojo brota como una energía constructiva que intenta devolver el orden. En el fondo, su ira frente a la falta de propósito no es intolerancia, sino un impulso sagrado de creación, la voluntad de convertir el desorden en belleza, el estancamiento en vida. Su cólera más honda, sin embargo, surge ante la pérdida de respeto por el tiempo. Tauro comprende el ritmo del universo, el amanecer no puede apresurarse, el fruto necesita su estación, el amor su madurez. Cuando el mundo se empeña en violentar esos ritmos, cuando las personas buscan atajos, resultados inmediatos, vínculos sin raíces, siente que todo se descompone. Su enojo ante la impaciencia moderna es el lamento de un guardián que defiende la ley natural del crecimiento. La lentitud, para él, es una forma de sabiduría. Y cuando se ve forzado a correr al compás del ruido ajeno, su espíritu se resiste, se irrita, se vuelve de piedra. En esa resistencia habita su fuerza. En los momentos más profundos de su enojo, Tauro no busca herir. Se refugia. Se encierra en su silencio para reconstruirse. Su rabia no lo destruye, lo fortifica. Aprende en la quietud lo que otros solo comprenden en la tormenta. Cuando finalmente vuelve, lo hace más sólido, más sabio, más dueño de sí. Porque cada estallido, cada decepción, cada pérdida lo regresa a su esencia, la tierra fértil que, tras el trueno, vuelve a germinar. Así, su enojo no es el fin de la calma, sino el preludio de una nueva estabilidad. Es la señal de que algo debe transformarse, de que una verdad debe ser defendida, de que la vida misma exige respeto. En Tauro, incluso la furia es una forma de amor. Amor por lo que perdura, por lo que tiene peso, por lo que vale. Su enojo no destruye, reordena. No grita, declara. No huye, permanece. Y en ese permanecer reside su grandeza. Porque mientras los demás arden y se disuelven, él se mantiene firme, como un monte que resiste los siglos. Su enojo es la voz de la materia diciendo al espíritu que no olvide su forma. Es la energía de la tierra recordando al cielo que sin raíces no hay vuelo.
Es el poder de lo constante, lo tangible, lo eterno, defendiendo su lugar sagrado en el tejido del cosmos. En cada uno de sus enojos, Tauro reafirma la verdad universal de su signo, que nada que sea realmente valioso puede ser destruido por la tempestad, porque pertenece al linaje de lo que siempre vuelve a florecer. En las profundidades del cosmos, donde la materia se entrelaza con la energía para dar forma a la existencia, Tauro habita como el guardián del pulso vital del universo. Su esencia es la del suelo fértil que sostiene la vida, la roca que no se quiebra, el silencio que contiene una fuerza inmutable. Cuando el enojo se despierta en su interior, no es un arrebato de capricho, sino una vibración sagrada que proviene del centro mismo de la creación. Es la voz del orden natural defendiendo su lugar frente al caos que amenaza con descomponerlo. Su cólera no es la de un guerrero desbocado, sino la del sabio que protege el equilibrio de lo eterno. Tauro pertenece a la energía fija de la Tierra, y en ello reside tanto su virtud como su desafío. Su enojo se despierta cuando el mundo olvida la importancia de la permanencia, cuando lo efímero se celebra por encima de lo verdadero. En tiempos donde todo parece fugaz, su ira se vuelve una protesta silenciosa contra la velocidad sin propósito. Siente que la vida ha sido despojada de su sentido ritual, que el instante se ha vuelto tirano y el arraigo una rareza. En su interior, el toro se enfurece no solo por lo que se le quita, sino por lo que se pierde colectivamente, la conexión con los ritmos naturales, con el paso lento que da sentido a las cosas. En su enojo hay un llamado a la recuperación de la paciencia, de la sabiduría del tiempo, de la comprensión de que lo duradero es lo que realmente nutre. Su furia más profunda se enciende ante la falta de cuidado, porque para el cuidar es amar. Cada gesto de atención, cada acto de presencia, cada detalle hecho con dedicación son expresiones del amor venusino que lo rige. Cuando observa la indiferencia, el abandono o la desidia hacia lo que merece protección, su espíritu se tensa. Siente que la negligencia es una traición a la vida misma. Por eso se irrita ante quienes desperdician lo que tienen, quienes no valoran lo que otros siembran, quienes caminan sobre la abundancia sin verla. Su enojo frente a la falta de gratitud es la manifestación de su alma protectora. No busca condenar, sino recordar a los demás el deber de honrar lo que se posee. Hay en Tauro un instinto de permanencia que lo impulsa a sostener lo que otros abandonan. Cuando el mundo se derrumba, él sigue allí, firme, cuidando las brasas hasta que el fuego vuelva a encenderse. Pero incluso esta fuerza tiene un límite, y su enojo surge cuando siente que su esfuerzo es tomado por garantizado. Nada lo hiere más que el abuso de su lealtad, la expectativa de que siempre estará disponible, de que siempre será el pilar que sostiene. Cuando se da cuenta de que su entrega ha sido usada o no valorada, la tierra dentro de él tiembla. Y cuando ese temblor se transforma en enojo, no hay retroceso posible, el toro se aparta, se repliega hacia su propio silencio y desde allí reconstruye su mundo, dejando atrás a quienes no comprendieron la magnitud de su presencia. También lo irrita la falta de coherencia, esa contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Para Tauro, la coherencia es una forma de respeto. Quien promete debe cumplir, quien ama debe cuidar, quien empieza algo debe sostenerlo. Cuando ve la incoherencia disfrazada de libertad o el compromiso traicionado por la pereza, siente que la estructura de la realidad se resquebraja. En ese instante, su enojo no es solamente personal, sino espiritual. Es el impulso del cosmos exigiendo integridad a través de él. Su energía fija, tan estable, se convierte entonces en un espejo de justicia. A su manera, su ira es una advertencia, nada construido sin verdad puede perdurar. La superficialidad de los afectos despierta otro tipo de furia en su interior. Tauro no concibe el amor como una emoción pasajera, sino como un pacto sagrado entre almas y cuerpos. Cuando se enfrenta a la frivolidad de los vínculos modernos, a la falta de entrega, al deseo sin compromiso, se siente desgarrado. Para él, el amor es presencia, constancia, profundidad. No soporta la tibieza ni la distancia disfrazada de independencia. Su enojo ante la superficialidad afectiva es, en realidad, una defensa de la esencia del vínculo humano. Su cólera es la voz del amor eterno que se revela contra la fugacidad del deseo. Y cuando esa ira se transforma en silencio, es porque ha comprendido que no puede enseñar a sentir a quien teme sentir. En el terreno del trabajo y del propósito, Tauro se irrita ante la falta de respeto por el esfuerzo. En un mundo donde muchos buscan resultados sin sudor, su espíritu se levanta en defensa del valor del proceso. Sabe que la grandeza se construye con dedicación, y que la estabilidad no es un regalo, sino una conquista.
Cuando ve la pereza celebrada, la constancia subestimada, la paciencia ridiculizada, su enojo se enciende como un faro. Es un fuego que no destruye, sino que ilumina el camino del mérito, recordando que nada verdadero puede ser creado sin compromiso. En ese enojo hay una lección de nobleza: el éxito que perdura no nace del azar, sino del respeto al tiempo y al esfuerzo. Hay, además, una ira silenciosa que se despierta cuando el arte, la música o la creación son tratados con desdén. Tauro, hijo de Venus, siente el arte no como una distracción, sino como un acto divino. Cuando el mundo desprecia la belleza o convierte el arte en mercancía sin alma, su corazón se enoja con una melancolía antigua. Para él, la belleza es el idioma del alma, la forma en que el universo se expresa. Su furia frente a la banalización del arte es una defensa del espíritu humano. Quiere recordar que la belleza tiene poder, que embellecer el mundo es una forma de elevarlo. Su enojo también puede nacer de la desconexión entre cuerpo y alma. Tauro necesita sentir la vida en sus sentidos, disfrutar del tacto, del aroma, del sabor. Cuando la existencia se vuelve mecánica, cuando el cuerpo se trata como una máquina y no como un templo, su energía se altera. En su interior, se levanta una rebelión contra la deshumanización. Su furia en esos momentos no es destructiva, sino regeneradora, un impulso para reconectar con lo vivo, para volver a lo elemental, para sanar a través del placer consciente. Y sin embargo, en todo enojo de Tauro hay una semilla de amor. Su rabia nunca es gratuita, porque su alma no conoce la crueldad. Incluso cuando su voz tiembla o su mirada se endurece, en el fondo busca equilibrio. Quiere enseñar al mundo el poder del respeto, la importancia de la constancia, la verdad que se esconde en la sencillez. Después de cada enojo, vuelve a su serenidad como la tierra vuelve a su calma tras la tormenta. Y en esa calma hay un renacimiento, un suelo más fértil, una conciencia más sabia, una voluntad más pura. Tauro es el recordatorio viviente de que incluso la ira tiene un propósito sagrado. Que el enojo, cuando nace de la defensa de lo noble, no destruye sino que fortalece. Que la paciencia, aun cuando se agota, es la madre de toda creación. Que la fuerza, cuando es guiada por amor, se convierte en cimiento del universo. Su furia es la expresión más humana de lo divino, el rugido del alma terrestre que exige al cielo no olvidar la belleza del mundo que sostiene. Así, en su enojo, Tauro no cae, se reafirma. No se pierde, se purifica. No destruye, reordena. Porque él es la tierra eterna, y aun cuando tiembla, lo hace para recordar que en su centro habita la semilla inmortal de la vida. En el vasto tejido del cosmos, donde cada signo del zodiaco guarda una misión sagrada dentro de la sinfonía de la existencia, Tauro se levanta como el eco milenario de la materia consciente. Su espíritu no se agita en vano, vibra al ritmo de las raíces, de los ciclos naturales, del pulso que sostiene el universo. Cuando el enojo nace en su interior, no es un accidente emocional, sino una respuesta del alma terrenal ante la ruptura del orden, una defensa de la armonía que él encarna por naturaleza. En su ira habita el eco de los antiguos dioses de la tierra, una voz que reclama respeto por lo que da forma, alimento y estabilidad a la vida. La esencia de su enojo no siempre proviene de hechos inmediatos, sino de un desbalance más profundo entre lo humano y lo natural. Tauro es un guardián de lo orgánico, y cuando percibe que el mundo se aleja de esa frecuencia, se irrita con una tristeza silenciosa que se disfraza de furia. En su interior arde el conocimiento de que la existencia necesita tiempo, procesos y cuidado. Cuando las cosas se hacen con prisa, cuando las personas sacrifican la calidad por la inmediatez, siente que se profana el principio sagrado de la creación. Su cólera, entonces, es la del artesano universal que ve cómo se destruye el arte de vivir con consciencia. También lo hiere la frivolidad con la que se tratan los vínculos. Tauro, que representa el amor encarnado en forma tangible, sufre cuando el compromiso se diluye en un intercambio superficial. Su enojo no surge del control ni de la posesión, sino del anhelo de verdad. En un mundo donde muchos temen la profundidad, su alma busca raíces. Cuando la lealtad es traicionada o el afecto se convierte en una moneda de uso rápido, siente una grieta que se abre dentro de su corazón sereno. Pero incluso en su furia, Tauro no destruye con palabras, su castigo es el retiro de su presencia, un silencio que pesa más que cualquier acusación. En ese silencio se percibe la voz antigua de la tierra cerrando sus puertas a quien no la honra. La energía de Venus, su regente, le concede un sentido exquisito de la belleza, pero también una sensibilidad profunda ante la falta de ella.
No solo le enoja la fealdad visual, sino la fealdad del alma, la grosería, la falta de tacto, la violencia gratuita, la crueldad disfrazada de humor. Para Tauro, la armonía no es lujo, es necesidad. Cuando la violencia simbólica o emocional irrumpe en su entorno, su enojo se vuelve la fuerza de la naturaleza que busca restaurar la paz. Su furia ante la vulgaridad no nace del juicio, sino de un instinto protector hacia la armonía del mundo. Su relación con el cuerpo es otra fuente silenciosa de enojo cuando es descuidada o deshonrada. Tauro comprende, de forma instintiva, que el cuerpo es el templo del alma. El exceso, la negligencia, la desconexión con los sentidos son afrentas a su naturaleza venusina. Siente enojo ante la falta de presencia física, ante quienes viven desconectados de su respiración, de su carne, de su placer. Su cólera es una súplica para regresar al contacto con lo vivo, con el ritmo natural del cuerpo que siente y escucha. En su energía no hay castigo, sino una llamada a reconciliar espíritu y materia, a entender que la divinidad también se encuentra en lo tangible. El engaño en cualquiera de sus formas despierta una ira profunda que trasciende la lógica. Tauro valora la transparencia, no porque tema la mentira en sí, sino porque la falsedad rompe la coherencia del mundo. En su universo, cada cosa tiene su lugar, cada acción su consecuencia. Cuando alguien altera ese orden con el disfraz de la hipocresía, siente que la estructura entera de la confianza se derrumba. Su reacción, lenta pero definitiva, es apartarse con dignidad. No necesita venganza, porque su justicia está en el silencio. Cuando el toro deja de mirar, ya ha dictado su sentencia. Su enojo es final, y su perdón, si llega, no implica olvido, solo comprensión del ciclo que termina. En lo profundo de su alma, Tauro también se irrita ante la falta de propósito colectivo. No solo le importa su propio bienestar, es un signo que siente el dolor de la humanidad cuando ésta se desvía del equilibrio. Le enoja el desperdicio de recursos, la destrucción sin sentido, la indiferencia hacia el planeta. Su conexión con la Tierra es casi mística, y cuando percibe que el ser humano olvida sus raíces, su cólera se convierte en un rugido interior que clama por restauración. Su enojo ante la desconexión ecológica no es simple idealismo, es una manifestación del instinto de supervivencia de la vida misma. En su furia hay un llamado a despertar, a reconectar con lo natural, a recordar que sin respeto por la tierra no hay futuro posible. Tauro siente además una irritación silenciosa ante la volatilidad emocional. No tolera las tormentas constantes, las reacciones exageradas, el drama innecesario. No porque carezca de sensibilidad, sino porque valora la estabilidad como un acto de madurez. Su enojo ante el caos emocional es una defensa de la serenidad como virtud. Para él, la calma no es frialdad, es dominio interior. Su furia ante la histeria no busca imponer control, sino enseñar el poder del equilibrio. En su presencia, incluso el fuego más salvaje se ve obligado a calmarse. Su energía densa y contenida actúa como ancla, recordando que la templanza también es una forma de fuerza. Lo irrita, asimismo, la desconexión espiritual de aquellos que solo viven hacia afuera. Tauro, aunque terrenal, posee una espiritualidad profunda que se manifiesta a través de lo sensorial. Cuando observa a quienes corren tras metas vacías o acumulan sin alma, su enojo se transforma en melancolía. Sabe que la abundancia real no está en el exceso, sino en la plenitud del ser. Su cólera ante el materialismo vacío es la voz del alma recordando que el placer sin conciencia es un espejismo. Su ira en ese aspecto tiene un tono educativo, como el de la tierra que enseña a través del límite: si no se cuida lo esencial, todo lo construido se desmorona. En los momentos en que la vida lo confronta con la ingratitud, su enojo se vuelve más profundo que las palabras. Tauro puede soportar la adversidad, pero no la falta de reconocimiento hacia lo que da. Cuando entrega su tiempo, su energía o su amor, lo hace con una intención noble, y ver ese esfuerzo ignorado lo hiere en su dignidad. Su enojo entonces se convierte en retiro, y en ese retiro hay un aprendizaje silencioso: no todos saben valorar lo que se les ofrece. Esa lección, aunque dura, lo fortalece. Su rabia se transmuta en sabiduría, y con el tiempo se convierte en un nuevo estándar de respeto hacia sí mismo. Finalmente, su enojo se enciende ante la ruptura del equilibrio entre lo dar y lo recibir. Tauro entiende que la vida es un intercambio constante, una danza entre abundancia y gratitud. Cuando ese flujo se interrumpe, siente que la energía del universo se detiene. Su irritación no es avaricia, es instinto de conservación.
Sabe que todo lo que da sin retorno se agota, y que el amor sin reciprocidad se marchita. Su furia ante la desigualdad del intercambio es un llamado al orden cósmico, cada semilla plantada debe tener su fruto, cada esfuerzo su recompensa. Y tras cada enojo, tras cada rugido contenido, llega su reconstrucción. Como la tierra después del fuego, Tauro vuelve a florecer. Su cólera no lo quema, lo depura. Lo limpia de lo que ya no vibra con su esencia. En la extensión infinita del zodiaco, donde las fuerzas primordiales se entrelazan para sostener el equilibrio de los mundos, Tauro permanece como una de las columnas más firmes del orden cósmico. Su energía es la del silencio que nutre, del trabajo que no busca aplauso, del amor que se expresa en la constancia. Pero incluso en ese espíritu de calma inquebrantable, hay un fuego oculto que despierta cuando la armonía del universo se ve amenazada. El enojo de Tauro es una llamarada que no arde en vano, es una manifestación de la conciencia universal reclamando respeto por los ciclos sagrados que dan sentido a la existencia. En lo más profundo de su naturaleza hay una conexión íntima con el ritmo de la vida. Por eso, lo irrita la falta de propósito y la pérdida de conexión con el sentido de las cosas. Tauro vive para lo concreto, para lo que se construye con paciencia, y cuando ve que el mundo corre sin dirección, siente una tensión que lo sacude desde dentro. El apuro le resulta una forma de profanación, porque el tiempo es, para él, un territorio sagrado. Su enojo ante la prisa no proviene del ego, sino del amor por la cadencia natural del crecimiento. Sabe que todo florece a su debido momento, y cuando los demás quieren forzar la cosecha, su alma se indigna como la tierra herida por la impaciencia del hombre. Su cólera más silenciosa nace cuando lo que considera sagrado es trivializado. Tauro no solo valora lo tangible, sino también los pequeños rituales que dan sentido a la existencia, una comida compartida, una conversación profunda, un gesto de ternura. Cuando esos actos se convierten en simples formalidades vacías, siente que la vida pierde su magia. Su enojo es entonces una rebelión contra la superficialidad del mundo moderno, un llamado a volver a la autenticidad. Para él, cada momento puede ser un altar, y cada cosa, por humilde que sea, posee un alma. Su ira surge cuando el alma de las cosas es olvidada. También lo enoja el desarraigo, esa costumbre humana de abandonar lo que un día se prometió cuidar. Tauro se siente parte de la tierra y de todo lo que crece sobre ella, su lealtad se extiende a los lugares, a los vínculos, a los recuerdos. Cuando las personas cambian de camino sin mirar atrás, cuando renuncian a lo que construyeron por simple aburrimiento o deseo de novedad, su espíritu se revuelve. Para él, la fidelidad no es una prisión, es un honor. Su enojo ante la volatilidad no es una limitación, sino la defensa de la continuidad. Su alma siente que cada raíz arrancada antes de tiempo deja un vacío en el mundo, una herida que necesita generaciones para sanar. La falta de respeto por la materia es otra de las heridas que despiertan su enojo. Tauro, siendo hijo de Venus, comprende que lo material no está separado de lo espiritual. En su visión, la piedra, el metal, la madera, la piel, el pan, todo lo que tiene forma es una manifestación de la divinidad en el plano físico. Por eso le indigna cuando las personas desprecian lo tangible, cuando el trabajo manual es menospreciado, cuando lo simple es considerado inferior. Su furia se alza entonces como la voz de la tierra defendiendo su dignidad. En su corazón hay una enseñanza eterna, lo sagrado no vive solo en los cielos, sino también en las manos que modelan, en los cuerpos que aman, en los objetos que sostienen la vida. Le irrita también la falta de compromiso con la palabra dada. En el universo de Tauro, la palabra es una semilla que germina en los actos. Cuando alguien promete y no cumple, está profanando un pacto invisible. Para el Toro, la palabra tiene peso, densidad, sustancia. Decir algo implica honrarlo con acción. Su enojo ante la promesa rota no se expresa en discursos ni reproches, sino en una retirada lenta y definitiva. Y en esa retirada hay algo majestuoso, porque no se trata de rencor, sino de respeto a sí mismo. Sabe que el terreno de la confianza, una vez pisoteado, ya no puede dar fruto. Otra fuente de su enojo es la interrupción de la armonía sensorial. Tauro necesita un entorno que respire calma, belleza y equilibrio. Cuando el ruido, la desorganización o la falta de cuidado invaden su espacio, siente que su alma se contrae. Su cólera no es solo una cuestión estética, es energética. La belleza, para él, es una forma de orden espiritual, y cuando éste se rompe, su sistema interior se defiende. Su enojo ante el caos no es intolerancia,
es una reacción natural del guardián del equilibrio. Donde otros ven capricho, en realidad hay un deseo profundo de restaurar la paz del entorno, de devolverle al mundo su armonía perdida. Su furia más profunda, aunque pocas veces se manifieste, se enciende ante la traición del propio valor. Tauro, símbolo del merecimiento y la autoafirmación, se enoja cuando ve a otros renunciar a su dignidad, cuando percibe que las personas se rebajan, se conforman o aceptan menos de lo que merecen. Su cólera entonces toma una forma inspiradora, se convierte en una fuerza que busca despertar la conciencia del valor propio. Quiere que todos recuerden que son parte del milagro de la existencia, que la abundancia no es privilegio, sino derecho natural. Su enojo, en ese sentido, se transforma en una enseñanza de autoestima universal. Incluso su relación con el silencio puede generar enojo cuando se ve interrumpida. Tauro necesita espacios de quietud, no por pereza, sino porque en el silencio encuentra su fuerza. Allí escucha la voz de la tierra, la respiración del universo, la melodía lenta de la vida. Cuando otros invaden ese silencio con palabras vacías o demandas innecesarias, su paciencia se fractura. Su cólera no busca alejar, sino proteger su espacio interior. El silencio, para él, es la fragua de su poder, y defenderlo es un acto de supervivencia espiritual. En su forma más elevada, el enojo de Tauro es una expresión de sabiduría ancestral. No es una emoción que destruye, sino una energía que ordena. Es el rugido de la tierra exigiendo respeto, la voz del tiempo recordando que la prisa destruye lo que la paciencia perfecciona, la fuerza del amor pidiendo profundidad en un mundo que se dispersa. Su cólera es el eco de un llamado a vivir con conciencia, a valorar lo que se tiene, a honrar lo que se toca. Cuando su enojo se disuelve, lo hace con la misma dignidad con que surgió. No queda resentimiento, solo aprendizaje. Tauro vuelve a su serenidad como el campo vuelve a florecer después del incendio. Su rabia, transformada en comprensión, se convierte en una fuerza creadora. Y así, cada vez que se levanta de una decepción, el mundo a su alrededor renace un poco más estable, más firme, más verdadero. El toro, en su sabiduría eterna, enseña que incluso la ira puede ser una forma de amor cuando protege lo que importa. Su enojo no destruye, cultiva. No apaga, despierta. Es la respiración de la tierra que se defiende, la afirmación de que la estabilidad no es debilidad, sino una forma superior de poder. En cada exhalación de su furia hay un mensaje profundo, que solo lo que se honra permanece, que solo lo que se cuida florece, y que incluso el fuego que quema puede ser el preludio de una nueva cosecha.